Bienvenidos de nuevo, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Después de estos comerciales, como les dije, viene la sección de entrevistas, donde tenemos invitados muy especiales. Y hay uno que es parte de nuestra familia y que nos encanta porque sus temas son siempre esperados por todos ustedes y por mí también, y por todos nosotros que estamos aquí. Ok, es el doctor Silie. Doctor Silie, bienvenido nuevamente. ¿Cómo está? Placer para mí, de verdad que tú lo has dicho, me siento en familia. Me Claro siento que sí. cómodo en Viva Mejor, me siento cómodo. Usted es absolutamente parte de nuestra familia. Tenemos que invitarlo por lo menos, no sé, una vez al mes. Bueno, a veces lo invitamos menos, pero no es porque nosotros queramos, sino por la fila, ¿no? Que de pronto se congestiona un poco de médicos. Pero usted siempre tiene un lugar privilegiado en nuestro programa y se lo agradecemos muchísimo porque siempre podemos contar con usted. Okay. Así lo siento, siempre ahora. Bueno, la gente se está preguntando un poco cuándo va a terminar todo esto de la pandemia, ¿no? Ya está la gente como cansada, como se le ve, mucha gente tiene una actitud incluso un poco hostil, ¿verdad? Por ejemplo, me han preguntado algunas personas por qué no volvemos al estudio, si ya van tantos meses, si ya el coronavirus se está controlando, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos mitos, incluso como dije ahora en el editorial, en el área de salud, hay mucha gente que dice que nos han estado engañando todos estos meses y que el virus no existe. Sí, quiero que nos hable un poco de todas esas emociones que surgen, tanto del tiempo prolongado como del mismo miedo o a la enfermedad o la misma inquietud por la enfermedad más que miedo. Innegablemente que el fenómeno de la incertidumbre, el fenómeno del confinamiento, el fenómeno del miedo, del temor al contagio, el fenómeno de la separación que nos ha obligado de nuestros seres queridos, nuestros amigos. ¿Qué le pasa a ese ser humano que es un ser social? Un ser humano es gregario. El ser humano ha evolucionado a juntarse con el ser humano, a formar sociedades, grupos. El ladrillo principal es la familia. Cuando usted no puede darle un abrazo a su hijo, cuando usted no puede darle un abrazo a su esposa, cuando usted no puede darle un abrazo a su vecino, a su nieto, a su familiar querido, a su amigo querido, realmente que eso nos ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Hace 20.000 años que tenemos una evolución gregaria. El hombre se convirtió en un ser sociable, grupos de agricultura, después fue creciendo la economía, después vino la revolución industrial, pero el hombre se ha reunido, sí. Y entonces, estas medidas lo que han hecho es separarnos. Mantenga usted la distancia, mantenga usted los grupos pequeños de reunión, mantenga usted las formas de enmascarar su emoción. Y el otro aspecto que nos cambió fueron los abrazos. El abrazo, un abrazo sincero, un abrazo cariñoso, es un estímulo táctil que agrada. Se perdió, no hay abrazo, no hay reuniones. Pero ha cambiado de gregario, de ser un ser social, ha pasado a ser un ser aislado. Entonces, el aislamiento, la soledad, son dañinas. Porque, ¿qué pasa? Ha habido un cambio de actitud cerebral. Usted se pasó en una evolución biológica 20.000 años socializando y un día de sopetón, encierro. Usted no puede. Usted está condenado a una cadena de un pecado no cometido. Entonces, ¿qué pasa por esos cambios? Que todo el mundo tiene lo que se llama el punto de fractura. ¿Qué es el punto de fractura? Usted está condicionado, usted tiene una estabilidad mental. Pero ¿qué pasa? Se ha demostrado científicamente que 5 de cada 20 pacientes infectados por el COVID tienen algún trastorno emocional. Severa ansiedad, severa depresión, severa angustia.
hasta la demencia. O sea, este virus ha producido casos de demencia, aparte de los derrames cerebrales que produce, aparte de las encefalopatías que produce, aparte de la necrosis cerebral que produce. O sea, antes se creía que era puro pulmón que agredía. No. Hoy sabemos, parte del pulmón tiene una alta predilección por el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Ese detalle no lo sabe mucha gente. No, ese es el asunto. Al no saberlo, óigame bien, usted se imagina que 5 de cada 20 pacientes infectados queden con una lesión psiquiátrica, con el agravante de que personas que tienen problemas psiquiátricos previos tienen un 65% más de chance de contaminarse con el virus y tener lesiones graves, tales como... Doctor, diga algunos ejemplos de esas enfermedades psiquiátricas que podrían... ¿Qué tiene ese paciente que se infecta por el virus? Tiene 5 o 6 condiciones. 5 de cada 20 van a tener estados de ansiedad severos, unos estados de ansiedad casi mortales. Van a tener estados depresivos, van a tener neuropatías. ¿Qué son esas neuropatías? Son daños a los sistemas nerviosos periféricos. Antes se creía que era puramente cerebro, pero también daña las fibras nerviosas. Ese paciente va a tener el estrés postraumático. ¿Qué significa estrés postraumático? Cuando los soldados van a la guerra, esa situación de muertes y mutilaciones y heridos y riesgos, cuando regresan de la guerra, quedan enloquecidos. ¿Por qué? Porque tienen lo que se llama el estrés postraumático. Ese estrés postraumático induce al alcoholismo, a la adicción de drogas, a usted estar frente al diván del psiquiatra porque usted enloqueció en un términos del intenso estrés. Entonces, el estrés sostenido que produce esta pandemia va a derivar en enfermedades graves o importantes como Parkinson, Alzheimer y otras formas de demencia. Es decir, que no solamente es la parte pulmonar, que no solamente es la parte de riñón, que no es solamente la parte ventilatoria. No, usted va a quedar con unas secuelas tan importantes. Bueno, de hecho, en 62,000 pacientes estudiados por la Universidad de Oxford a nivel mundial, ese porcentaje de pacientes con secuelas serias del sistema nervioso están ahí. Es decir, que no solamente daña pulmón, a usted lo hace insuficientemente, su pulmón queda taxado o queda lastimado en un 30 o 40% de su capacidad vital. Sí, eso es pulmón. Y cerebro, y la computadora, y el órgano principal del organismo también queda lastimado. Es decir, el chance de que usted quede medio aloqueteado, como decimos en el país, ese medio aloqueteado es el personaje de 5 matrimonios, 20 empleos, infeliz. Nada lo hace feliz porque él no se adapta a nada. Él no tiene la capacidad de socialización. Él pierde lo que llama la inteligencia emocional. Entonces, esa parte de usted manejarse con socialización, ese paciente infectado de COVID que sobrepasó la infección original, vienen las secuelas posteriores. Como este es un virus nuevo que no sabemos cómo funcionaba, ¿verdad? Por eso las vacunas son tan difíciles, porque es que no había antecedentes previos. De la misma manera, no sabemos nosotros cuáles son las lesiones que deja. Así estamos viendo que deja esas lesiones cerebrales, esas lesiones psiquiátricas, esas lesiones psicológicas, esas lesiones de socialización. Entonces, óigame, pero Juanito Pérez era un muchacho tranquilo y bueno, le dio el COVID-19. ¿Y qué ha pasado? Está irascible, irritable, el paciente no se adapta a nada,
renunció del trabajo porque el jefe lo estaba mirando mal por la computadora. ¿Qué ha pasado con Juanito? Ese Juanito está haciendo un estado demencial a temprana edad. Exacto, aunque no tenga la edad para típica de demencia. No, porque no es una demencia tipo Alzheimer, es una demencia por necrosis cerebral. Esta se da en jóvenes. Pacientes de 20 años pueden tenerla. Pero, y es por los daños que ocasiona el virus en el sistema nervioso. Por el virus mismo. Es por los daños al cerebro. ¿Qué pasa con el virus? El virus produce un daño acelerado parecido al que produce el Alzheimer, pero el Alzheimer se produce en 60, 80, 70 años adelante. Esto lo produce a los 20 años. Yo estuve viendo esta semana, el lunes, ya yo reinicié mi práctica presencial. Entonces, estoy viendo ese paciente que le dio el COVID. Me lo lleva la esposa, es un paciente de 45 años, joven para mí. Y el hombre dice a la esposa, doctor, yo se lo traigo porque este hombre fue al psiquiatra y no tuvo solución. Yo quiero que usted me diga qué organicidad tiene este paciente. O sea, cuál es su daño orgánico. Porque está en antidepresivo, está en sedante, está en todo y no responde a la terapéutica de que disponemos hoy día. Tremenda responsabilidad para mí hacer ese diagnóstico. Y cuando me dice, no, dice ella, doctor, él está así después del COVID. A él le dio COVID en mayo, junio, no recuerdo. Ah, efectivamente. Él tiene lo que dicen las últimas investigaciones publicadas en Lancet Psychiatry. Eso fue el mes pasado. Eso está reciente. Esos 62,000 pacientes estudiados por el doctor Levy de Oxford a través de una recopilación mundial. Él es el clásico personaje que quedó emocionalmente lastimado después del COVID. Violencia intrafamiliar. Doctor, me dice la esposa, él nunca me había hablado mal. Está irritable. Usted lo mira y él, una explosión, los hijos un pleito. Con el servicio se fue. Tuvo que irse al servicio porque no soportaba a este hombre exigiendo y peleando. Entonces, todo eso se llama COVID. Eso se llama COVID. Pero hay lo que yo llamo el término COVID vainas. ¿Qué son las COVID vainas del COVID? Esas COVID vainas del COVID son las siguientes. El insomnio, las diarreas, las constipaciones, los dolores de cuello, irradiado de brazo, la irritabilidad, la no comprensión con los que conviven, le hacen en el encierro en que está con su esposa, con sus hijos, con su servicio, con su familiar. Entonces, esas son circunstancias producto de un estado de ansiedad. Entonces, esas emociones, hay 8 emociones, ¿no? Las principales son la felicidad, el miedo, el asco, la ira, son todos parte. Y todas esas malas han aumentado. Y la que menos ha aumentado en el COVID se llama la emoción de la felicidad. De la prisa. La felicidad. Ah, la felicidad. Felicidad. Para mí tiene 5 I's. Esa felicidad, yo la defino con 5 I's. Es inmediata, intransferible, innegociable, íntima e indescifrable. ¿Vamos a ser felices mañana? No. Vamos a ser felices hoy, aún dentro de esta pandemia. ¿Qué le hace feliz a usted? Oír música, buena música, escuche su música. Búsquese un buen libro, haga una buena lectura. Siéntase a hablar con su familiar de planes futuros. Bueno, porque esto es temporal, como tú dijiste en la introducción. O sea, esto no es eterno. Todas las pandemias tienen un inicio y tienen un fin. Nada es eterno en la naturaleza. Nada. Ni las altas nieves del Kilimanjaro no son eternas. Entonces, realmente que ese fenómeno de incertidumbre produce angustia. Y
esas 5 I's de la felicidad hay que fomentarla dentro de estas circunstancias. Por ejemplo, claro. usted levanta el teléfono y llama a un amigo. Doctor Gutiérrez, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo se siente? Y el doctor Gutiérrez se asombra. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Porque el doctor Gutiérrez está esperando una llamada de tragedia. No, no pasa nada. Llamé para saludarte, a decirte cómo te sientes y cómo está la prima, ¿verdad? Y cómo va el programa. Vive sano, cómo está todo. Pero pasa algo, doctor Silván. No pasa nada. Entonces, haga esa llamadita de afecto a su ser querido. Yo tengo un buen amigo que hace 30 llamadas diarias. Ese es el periodista Ercilio Veloz, que es un buen amigo, y me dio esa técnica. Haga 30 llamadas diarias a 30 amigos, suyos, y usted verá que eso se para. Yo lo seguí, y en mi familia, mi grupo familiar, hijos y nietos, todas las tardes, 5 o 6 de la tarde, cuando terminan sus labores, hacemos una videoconferencia. Conversamos, me enseñan los nietos, le doy besos a distancia, los añoños a distancia, los cargo a distancia, pero es una forma de socialización, ya que usted no puede estar metido en la casa del otro porque no debe ser, en razón de que usted lleva de la calle por posible infección. Por más cuidado que uno tenga, siempre hay un potencial riesgo, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué pasa? ¿Cuál es el secreto de eso? El secreto de esto es usted sentarse, hablar con usted. Atrévase. Hay gente que nunca ha hablado con ella misma. Hay gente que ha vivido en una evasión. Inventan todo menos para estar 5 minutos con ellos. Usted se sienta y habla con usted. ¿Cuál es el manejo suyo de esta pandemia? ¿Cuándo usted cree que esto va a terminar? ¿Usted está en capacidad de manejarse? ¿Necesita ayuda psicológica? ¿No la necesita? Porque es preferible aceptar esa ayuda inmediata a no esperar un resultado final. Conozco de varios casos de suicidio de pacientes que no resistieron, con el agravante de que los suicidios son de mayor riesgo entre los 15 años de edad y los 27 años. Es decir, que esa adolescencia temprana y esa juventud temprana están en el más alto riesgo. ¿Por qué? Porque el joven dominicano, la costumbre del joven dominicano es hacer un bonche el lunes, otro bonche el martes, otro bonche el miércoles, otro el jueves, y sábado y domingo ni decir. Son de bonches obligatorios. Entonces, al tener que cambiar ese ritmo de vida, sin él sentarse a entenderlo y analizarlo y a aceptarlo, entonces es lo que provoca eso que tú señalaste, que es el cansancio social. Es un cansancio social que dice, no, me importa a mí, voy a quitar esta mascarilla, me voy al colmadón a beber una Jumbo, a jugar domino con los tigres. Espérese, amigo. Usted lo que está haciendo ahí es una forma de suicidio. Y el suicidio es un derecho que asista a cada quien. Usted hace con su vida lo que usted quiere, pero no contamine a terceros. Se calcula que por cada infectado hay 6 contaminados. Los amigos íntimos o los familiares con que conviven. Entonces, óigame bien, es un acto de responsabilidad ciudadana. Y yo he dicho siempre que los niños se educan de 2 maneras, igual que los pueblos. Los pueblos se les educa con información. Al niño usted le dice, no te subas ahí que te puedes caer. Usted se lo dice a la primera, se lo dice a la segunda vez, pero ya a la tercera vez usted coge la oreja y se la retuerce bien y lo baja de donde esté para que no se caiga. Entonces se llama educación. Entonces, si no entendemos a la buena, vamos a tener que entender de alguna forma. O sea, claro, ya vimos Bélgica, España, Francia, el mismo Estados Unidos. Óyeme, están volviendo atrás porque han tenido rebrotes tan severos que han devuelto las medidas de liberación que hicieron. Entonces, si esos países que tienen recursos económicos, que tienen un andamiaje de salud superior al nuestro, si tienen las unidades de cuidados intensivos, si tienen la capacidad médica superior a nuestra,
si tienen todo superior a nosotros, le produjo esa experiencia desagradable. Señores, las navidades vienen ahí. Yo le tengo miedo a las navidades, le tengo un terror a las navidades. ¿Por qué? Igual Porque, yo. Tampoco porque no sabemos, o sea, hoy hoy día, ¿verdad? No sabemos en diciembre si va a haber más tiempo o menos tiempo. La gente está como preparándose para hacer lo que sea a toda costa. no, Navidad como día normal. No, espérate. Estamos en una Navidad especial, estamos en una Navidad de unas circunstancias que son de riesgo. Estamos frente a un enemigo microscópico, activo, y que está esperando el menor chance que usted le dé para él infectar. Doctor, entonces, la gente no entiende que con una vez es suficiente. O sea, y ha hecho esfuerzo todos estos meses y sí, ese esfuerzo no va a haber valido de nada si se empieza a descuidar ahora. O sea, tenemos que, tú eres médico, yo soy médico. Si nosotros fuéramos presidentes de la República, desde hoy, estuviera decretado el confinamiento hasta enero próximo. Totalmente. Por ley. Y lo pongo a las 7 de la noche, no a las 9, no. A las 7 en su casa, tranquilo, se acabó. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué estamos viendo? Cada noche hay 300 y 400 detenidos. Eso estamos hablando de noviembre. Cuando llegue diciembre, va a haber un desmadre. ¿Por qué? Porque si hoy tenemos 300, 400 detenidos por noche, en esas noches de diciembre habrá que tener el ejército a la calle para poder frenar esa estampida libertaria que se llama cansancio social. Entonces, exactamente. Fíjese que el cansancio social se nota mucho porque la gente está como amenazando. O sea, yo lo noto así, ¿no? Mira, ojalá que el gobierno quite el toque de queda, porque si no, yo igualito voy a, ¿no? ¿Y cómo es posible que estén pensando en hacer las cosas al mediodía? O sea, porque eso es una cosa que anda corriendo. Entonces empiezan rumores, empiezan chismes, y lo que le digo de que la gente cree que es mentira todo, eso se está corriendo, doctor, y a mí me da mucho miedo eso. Sí. Mire, si usted pone de un lado a los médicos y pone de otro lado a los empresarios, si fuera por los empresarios, ya tuviera eliminado toda medida de control. Porque ellos piensan en su dinero. Ellos piensan en ganar dinero y más nada. Yo hacerme rico millonario y que se mueran 10, 100,000, 20,000, no me importa. Entonces, eso es lo cruel del capitalismo. El capitalismo tiene esa crueldad que solamente ama el dinero. Espérese, señor mío. El bien más preciado que tiene el ser humano es la vida. Claro, la salud. por supuesto. Usted puede tener 10 millones de dólares en el banco. Si no tiene salud, se murió, ya usted se acabó. No disfrutó los 10 millones. Entonces, vamos a ser sensatos. Ya pasó en Europa, que los llevan cientos de años de adelanto en desarrollo económico, político y cultural. Entonces, vamos a ver las experiencias de otros países. Si pasó con ellos, vamos nosotros a tomar las medidas para que no nos pase a nosotros que no tenemos, óigame bien, si aquí aparecen de sopetón 100 y pico de casos graves que necesiten ventilador, va a pasar lo de Italia. ¿Qué va a pasar? Lo que pasó en Italia. Fueron tantos los casos graves que el abuelito que estaba de 90 años, 80 años en el ventilador y llegaba el paciente de 40 años, ¿qué tenía que hacer el médico? Tomar la decisión de mandar al abuelito de 90 años a su casa y poner en ventilador al paciente de 40. Usted sabe lo cruel que es para un médico uno tener que decidir entre la vida y la muerte por no tener el recurso. Eso es doloroso. Es muy fuerte, es realmente es fuerte. Muy fuerte. Entonces, si eso pasó en esos países que nos llevan en adelanto económico en todos los aspectos, señores, nosotros somos un país pobre y con muy poca educación general.
Entonces, no podemos nosotros pretender por dinero, por ganancia. Uno entiende, hay que ser justo, que la economía tiene que seguir, porque mañana salimos de la crisis y nos morimos de hambre, porque no hay recursos, porque no, está bien. Pero es un problema de un balance. No es una presión de un grupo que le interesa la apertura. No, es una decisión de experiencias previas ya que han pasado esos países. No tenemos nosotros que repetir las medidas para que nos pase a nosotros y después de 10.000 muertos, vamos a volver atrás. Pero ya se murieron los 10.000. En esos 10.000 puede haber un familiar suyo. En esos 10.000 puede haber alguien de sus afectos. Entonces, innegablemente, que estas medidas hay que tomarlas sin presión. Ver los pros y los contras de cada una de ellas y caiga el que caiga. Cerraron el negocio de Pedrito Pérez. Bueno, Pedrito Pérez, cuando salga la pandemia, busque la forma. Pero no que murieron tantos. Murieron 5.000, 10.000 personas. No, espérese. Óyeme, Sí. en esa medida. Doctor, y no es culpa de tan, o sea, evidentemente los empresarios empujan. Pero, por ejemplo, yo voy a hablar específicamente del caso del fin de semana de las Mercedes. Ese fin de semana que la gente se abrieron los resorts, permitieron abrir los resorts, doctor, y la gente inconscientemente, o sea, inconsciente en el sentido de inconsciencia, no de que no sabían lo que estaban haciendo. Usted vio esas escenas de esas piscinas, de esos lugares, o sea, playas llenas, playas. Mascarilla. Bueno, a la verdad Sí. es que debe ser difícil darse un baño de mar con mascarilla. No se puede, pero tampoco guardaban la distancia. O sea, ahí vamos. O sea, si usted guarda la distancia, porque este virus es un virus pesado, o sea, un virus de muchos micrones, entonces él no tiene distancia. El virus no viaja por el aire. No, el virus tiene una distancia de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros máximo, y ahí cae. Eso quiere decir que, ok, usted puede disfrutar, pero manteniendo la distancia, ¿verdad? Yo he visto restaurantes de estos llenos de gente, con mesas pegadas. Y óigame Dios, el domingo pasé por un colmadón ahí en San Juan Bosco y vi gente jugando dominó, hombres jugando dominó. Ellos, los jugadores sin mascarilla y el grupo alrededor, como 6 o 7 de pie ahí, sin mascarilla. Entonces usted dice, venga, debe haber alguna forma de control. Claro, cuando una población está desbordada en mala educación, desbordada en irrespeto, desbordada en inobservancia de las normas que los médicos han recomendado, entonces que sea feliz, porque no hay policías ni militares que puedan controlar la mala educación. La mala educación no la controla el mayor ejército del mundo, no puede, porque son inconductas responsables de un gran número de los miembros de la sociedad. Entonces, yo creo que las campañas de educación deben... doctor, perdón, es que perdimos un poco perdimos un poco la señal. Ahora sí. Ok, perfecto. Ya volvimos. Sí. Con esto quiero decir que debe haber una penalización a esos personajes. Creo que pagan 2 o 3 mil pesos la multa, no tengo la certeza. Debería ser de 10.000 pesos la multa. La de pasar la noche fuera. Sí, si usted no la paga, preso. Por no andar con mascarilla adecuada, 10.000 pesos. ¿Para qué? Para que esa persona sienta que hay un peso de ley. ¿Qué pasa? Yo me imagino esta pandemia en Corea del Norte con el personaje el tirano de Corea del Norte, ¿cómo se llama? Sí, Yang ese, sí. Ah. Yo me imagino que en esos países el que no obedece la ley le da una gripe mala. Entonces, es que yo decía del niño y la oreja. O sea, tenemos que obligar a ese personaje responsable, a ese personaje
con ese cansancio social de respeto, de convivencia, a que lo entienda. Porque él está convirtiéndose en un agente de diseminación del proceso. Proceso que mientras más diseminación exista, menos chance hay de que acabe. Es difícil. Entonces tendremos pandemia por varios meses más. Entonces, quieras o no, innegablemente que eso crea un estado de angustia, un estado de tristeza, un estado de distimia, un estado de apatía, un estado de desesperanza en la sociedad. Que es lo que nosotros no queremos transmitir, porque no es la función de los médicos transmitir tristezas y angustias, no, todo el contrario. Nosotros nos enseñan a esperanzar a nuestros pacientes, a darle lo mejor y que ellos entiendan que este proceso, como todos los procesos del mundo, de la naturaleza, cada 20 años hay una pandemia. Han existido pandemias, cada 20 años hay una pandemia de algo. Y las pandemias tienen un pico, un inicio, un pico, un plató y un descenso. Sí, más bien, o sea, pero así, mundiales, más o menos cada 100. O sea, que sí, ocupan todos los continentes. De hecho, doctor, se nos acabó el tiempo, pero quería primero agradecerle por todo esto, porque es verdad, o sea, no podemos ceder a la incertidumbre, no podemos ceder a la angustia, a la rabia, a la depresión, a la tristeza, a todo lo que ha generado esta situación. Y recordemos, señores, que hace 100 años, en 1919, hubo la pandemia de la influenza y mató mucha gente también. Y que ya en los años 30 ya nadie se acordaba de eso. O sea, ¿por qué? Porque esto pasa y pasa, ¿no? O sea, evidentemente la influenza ahora es un mal muy menor. En ese momento era algo grave. Era grave. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano tiene la capacidad de adaptación. Lo importante es que cada uno de nosotros entendamos y busquemos dentro de nuestro interior ese ser humano capaz de adaptarse. Que no asumamos el derrotismo de, ay, ya no puedo, yo me cansé. No se canse de vivir. Que ese vivir hoy tiene estas circunstancias, pero mañana nos juntaremos a elevar un grito de alegría a la esperanza. Exactamente, esa es la mejor forma de terminar nuestra entrevista. Doctor, muchísimas gracias de verdad por su consejo. Sé que nos faltó aún mucho por comentar con todo lo que comentamos, porque es un tema que da para largo. Es un tema que medios de comunicación, artistas, médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, todo tipo de especialidades están unidas en esto para dar una solución transitoria y una solución permanente a todo esto, estas consecuencias que nos ha traído la pandemia. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Bueno, y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con las otras dos secciones que vienen interesantísimas esta semana. Los dejo con ellos y con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.